Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos. Vamos a hablar hoy de un tema que muy poco se puede encontrar dentro de YouTube, de la plataforma de YouTube, que es acerca del Pentateuco Samaritano. Vamos a conocer un poco la historia de este documento y bueno, esperamos pues que la información que vamos a dar a conocer pues sea, sea de mucha utilidad para cada uno samaritano. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a conocer un poco más acerca de este material y bueno, esperemos pues que sea de mucha importancia el, la información que vamos a presentar. Bien, ¿qué es el Pentateuco samaritano? Es a veces llamado también la Torá samaritana. Recordemos que esta palabra que se menciona como Pentateuco hace referencia a los 5 libros de lo que se conoce como la Torá eh, eh, de la Biblia, ¿no? Los 5 primeros libros de la Biblia, de Génesis hasta Deuteronomio. Entonces se le llama Pentateuco samaritano porque es un material que se encuentra dentro de esta población llamada los samaritanos, y ellos pues tienen dentro de este documento los 5 libros de la Torá, Génesis hasta Deuteronomio. Entonces, para que conozcamos, dice, está escrito en idioma hebreo, pero en el alfabeto samaritano, que sí tiene sus diferencias, ¿no? Esto difiere del alfabeto hebreo y fue la forma en general usada antes del cautiverio de Babilonia. Existen peculiaridades en la escritura, pero digamos, no es mucha la diferencia en cuanto a la escritura hebrea, ¿no? Pero las prácticas samaritanas están basadas en su versión de los 5 libros de Moisés. En este caso, la práctica, llamémoslas así, las prácticas en cuanto al servicio o la religión como la llevan, en este caso, los samaritanos. Tal cual como, digamos, se puede, están haciendo en este caso los judíos. Sin embargo, sabemos que el, los judíos guardan más que la ley de Moisés, lo que se puede conocer como la Torah oral. Entonces, bueno, sin embargo, es una información que podemos mencionar acerca del Pentateuco samaritano, es que todo lo que tiene que ver en cuanto al servicio, lo volvemos a decir, ¿no? En cuanto al servicio religioso, depende en este caso de los 5 libros eh, de la Torá. También se le puede mencionar como los 5 libros de Moisés, ¿no? Bien, dice que igual tiene su diferencia del texto más sorético, del texto de la Septuaginta griega. Esto también es importante que conozcamos, ¿no? Sí vamos a encontrar ciertas diferencias de algunos mandamientos dentro de este documento que difieren entre la Septuaginta y el texto más sorético. Ahora, vamos a hablar acerca de un manuscrito que es el manuscrito más antiguo que se tiene en cuanto a lo que tiene que ver con el Teuco Samaritano. Y este es el manuscrito ADD 1846. Dice, ¿no? Este es el manuscrito más antiguo del Pentateuco Samaritano y es una datación del principio del siglo XII después de la era común dentro de tiempo, pues, ustedes pueden ver, ustedes pueden estar siglo XII, que era un documento, digamos, ¿no? Del siglo, de los primeros siglos, ¿no? Siglo I, siglo II, III. Peor aún, de lo que, digamos, eh, de forma tradicional se creen, ¿no? Porque muchos pues creen que este documento se elaboró antes del cautiverio de la casa de Judá a Babilonia o durante ese tiempo, ¿no? Mientras ellos estuvieron en el cautiverio, pero sin embargo no existe ningún documento hasta la actualidad, no existe ningún documento que tenga por lo menos una fecha antes de la guerra. Entonces,
El documento más antiguo que tiene el Pentateuco samaritano es un manuscrito llamado de 1846, pero vamos a estar analizando, de forma bastante general, vamos a entrar en este manuscrito. Este documento, cuando ya se le hace un análisis eh, eh, paleográfico, un análisis biológico, ya te puedes notar que no es un documento que haya sido escrito por una sola persona, sino que según los resultados que se dan, es un documento que por lo menos ha tenido cinco escribas o cinco personas que interactuaron con este documento, pues, y no es de autoría de un solo copista, eh, de una sola persona. Entonces, es importante que tomemos en cuenta también eso. Todos estos detalles, pues, sí debemos nosotros poderlos copiar y tenerlos en nuestras notas. Bien, ahora, aquí hay dos palabras importantes que es necesario que usted pueda ir eh, tomando sus notas de lo que significan estas palabras, que son epígrafes y folio. Entonces, vamos a analizar estas palabras o vamos a saber cuál es el significado. Y aquí están nuevos términos. Este término que se llama epígrafe es una cita breve o un dicho o un poema que se utiliza en la novela. Estamos hablando de forma como una literatura. Dentro de una obra se utiliza cierto, como una información de presentación, de la aquí, o de la obra al inicio. Entonces, esto es algo que se le conoce como epígrafe. Bien. Entonces dice, estas citas, a menudo ficticias, pueden incluirse al principio del libro o al principio de cada capítulo. Entonces, ahí yo les traigo una imagen referencial de lo que es un epígrafe. Ustedes pueden notar, esto es un epígrafe. Ahora, el otro término es escolio. Escolio, ¿qué es escolio? Es una nota o aclaración que se coloca en un texto para explicarlo generalmente en normal. La palabra escolio proviene del griego escolio, que significa nota corta, comentario o interpretación. Entonces aquí yo igual les traje una, eh, una imagen del mismo manuscrito de 46, y aquí yo les hice pues, ¿no? Con un círculo igualado esta nota para que usted vea, pues, esto es lo que se conoce como un alcohol. Ya, es una nota marginal, que en algún momento también lo vimos cuando estuvimos haciendo el tema anterior, que estuvimos viendo que era una glosa, y vimos que, por lo menos en el Códice Vaticano, vimos una glosa de esta presentación, y algo igual es lo que se conoce también como la palabra escolio. Continuamos con la siguiente diapositiva y vamos a ver algunas características de este manuscrito, ¿no? Este manuscrito llamado ADD 1846. Vamos a ver algunas características. Por ejemplo, en el folio 53R existe un epígrafe al final del libro del Génesis y afirma que el códice era propiedad, y en este caso restauró, de la persona llamada Mestalma B. Abibercatá, eh, específicamente en el año 1275. Dice cuya hija vendió el manuscrito en siglo en el siglo XV, perdón, 14, dice que vendió este manuscrito, y aquí existe, pues, ¿no? Un pequeño epígrafe que sería, pues, digamos, un comentario de lo que aconteció. En este caso, que esta mujer, Salma, fue quien vendió el manuscrito. Bien, también en el folio 103 R
hay un epígrafe al final del libro del Éxodo. ¿Y qué hay aquí? Hay un registro de la compra del códice por Mispasía, Mispasía Metuyá, a su hermano por 25 ciclos. Sabemos todo esto, ¿no? Todo lo que se registra dentro de este códice, y por eso también se da el análisis de que no fue un códice tampoco que estuvo hecho por una sola mano, sino en este caso por 5 manos diferentes, pues fue el cambio que sufrió lo que también se puede conocer como la corrupción del texto, ¿no? Fue los cambios que acontecieron durante el periodo que este manuscrito también estuvo por diferentes dueños, digamos así. En el año 5752 del Éxodo, 544 del reinado de Ismael, en el año 1149 al año 1150 después de la era común. Entonces, este segundo epígrafe se encuentra en el folio 103. En el folio 188b, un escolio marginal, este caso, digamos, una glosa, ¿no? Al final del libro de Números sugiere de manera poco convincente que este manuscrito fue salvado del fuego en la época del rey de Babilonia, en presencia de Zorobabel. De ahí, pues, el códice Survil, el códice, pues, en este caso, del códice del Pentateuco samaritano, pues, que se conoce como el códice Survil. Entonces, según este escolio, que es muy poco convincente, según los académicos, es donde se registra que este manuscrito fue salvado del fuego en la época del rey de Babilonia en presencia de Zorobabel. En el folio 137b, epígrafes, al del libro del Levítico, explica cómo este manuscrito fue salvado de un incendio que estalló en un almacén de manuscritos, una guenizada samaritana, en el año 1201, fue la era común. Y es importante, ¿no? Toda esta información que se encuentra dentro de este manuscrito, y que a la vez pues también enriquece el texto, ¿no? Enriquece el texto porque de alguna manera pues se va encontrando este tipo de información que algunos pues escribieron en su momento, y que hoy en día pues nos da una información más general de este manuscrito. En el folio 147R hay una marcada mancha de grasa en el 147R, ¿no? Donde los adoradores han besado la bendición sacerdotal, que en este caso se encuentra en número 6, número 6, 24, 26, eh, como, como una forma en este caso, como hacen también dentro del judaísmo, ¿no? Que besan la mezuzá. También pues parece que era de costumbre de los samaritanos besar esta oración, esta parte de la oración, y por eso existe esta mancha, ¿no? Dentro de este folio donde se encuentra la oración, la bendición sacerdotal, ¿no? El número 6 del 24 al 26. Entonces, esto de una forma general, lo que se puede encontrar acerca de este manuscrito desde 1846, y que nos da a conocer, pues, ¿no? Toda la historia de este documento, toda la historia, ¿no? Que aconteció, algunas poco convincentes, pero al final, pues, nos ayuda a tener una información general del movimiento de este manuscrito, y de que pasó de diferentes dueños, y en este caso también de diferentes escribas, ¿no? Se calcula al menos pues 5 escribas que intervinieron en este manuscrito. Ahora vamos a hablar de algunos datos históricos adicionales, ¿no? De este documento del Pentateuco samaritano. Y mencionamos lo siguiente: existen otras peculiaridades en las escrituras, y en este caso vamos a mencionar a Frank Moore Cross. Este es eh, un académico, en este caso de la línea teológica,
profesor de teología de la Universidad de Harvard. Esta persona, este académico, este profesor, dice que considera que las formas arcaicas y las formas pseudo-arcaicas apuntan a fechas macabeas. O sea, para él, este documento no tiene ni siquiera la antigüedad que se le calcula, ¿no? Durante ese tiempo donde fue llevada la casa de Judá al exilio babilónico, sino que según el análisis que hace él, le da una datación aproximadamente de 2 siglos antes de la era común, que es donde se desenvuelve esta historia, ¿no?, de los macabeos. En 1616 comenzó un interés más alto en el Pentateuco samaritano cuando el viajero Petro de la Valle trajo una copia del texto de Damasco. En consecuencia, se trajeron otras copias a Europa, después a América, y en 1645 fue publicada una copia del texto en la políglota de la ley por Jean Mori, un jesuita convertido. Esta políglota es la Biblia, en este caso, que nace algunos años después de lo que se conoce como el nuevo instrumento de Erasmo. Entonces, este documento de Erasmo, que luego pasa a ser conocido como el texto Receptus, la primera edición que saca Erasmo, que incluso es una edición que la saca de forma muy apresurada, porque ya se había enterado que existía una Biblia, que se había hecho un trabajo también bastante, digamos, bastante grande, y que no se había podido publicar porque no se le había dado la aprobación, en este caso el Papa no le había dado la aprobación. Entonces, Erasmo se apresura, después que conoce esta información, se apresura, y por eso también en la primera edición que él saca, pues hay muchísimos errores, y que él poco a poco en las siguientes ediciones fue tratando de corregir, ¿no?, este tipo de errores que sacó en su primera edición. Entonces, dentro de esta políglota que se llama, eh, ya se fue publicando, ya fue publicada una copia de este texto, lo que se conoce como el Pentateuco samaritano. Bien, dice, en 1645 fue publicada una copia del texto en la políglota del DJ de París por Jean Mori, un jesuita convertido del calvinismo al catolicismo, quien creía que la Septuaginta y el texto samaritano eran superiores al texto hebreo masorético, y fue publicado otra vez en la políglota de Walton en 1657. Bien. En el texto samaritano se lee, y aquí, bueno, aquí vamos a ver algunas peculiaridades del texto samaritano. Voy a dejar de compartir un momento. Entonces vamos a ver algunas peculiaridades del texto samaritano. En el texto samaritano se lee, y la morada de los hijos de Israel y sus padres que habían morado en la tierra de Canaán y Egipto fue de 430 años. Esto dice el texto samaritano. ¿En qué difiere al texto masorético? Es lo siguiente: y la morada de los hijos de Israel que moraron en Egipto fue de 430 años. ¿Se dan cuenta? Pues el texto samaritano menciona, eh, eh, y la morada de los hijos de Israel y sus padres que habían morado en la tierra de Canaán. Menciona que habían morado en la tierra de Canaán, y luego dice y Egipto. Sin embargo, el texto masorítico vemos que omite, en este caso, esta frase, ¿no?, que dice en la tierra de Canaán. Es muy probable que para los masoretas este sería el texto original, como también los samaritanos defienden que este es el texto original, ¿no? Es así como está escrito, o como se escribió digamos, desde el principio,
y que en este caso son los masoretas que decidieron omitir esas palabras. Estas son las controversias que siempre van a existir dentro del texto, dentro del análisis, ¿no?, del Pentateuco samaritano. Y vamos a mencionar una última peculiaridad que vamos a encontrar también. Por ejemplo, dice lo siguiente: un fragmento del rollo del Mar Muerto conocido como el 4Q41, eh, dice, de Deuteronomio 5, del 1 al 25, no contiene ninguna referencia al monte Gerizim, pero sí al monte Ebal, del texto masorético. Estamos viendo un documento de los documentos de lo que se conoce como que fueron hallados en las cuevas de Qumran, en este caso específicamente hablando de la cueva número 4, y ese documento, 4Q41, dentro del Deuteronomio, dice que no existe la referencia hacia el monte de Gerizim, y difiere en este caso este documento al Pentateuco samaritano. El Pentateuco samaritano sí hace referencia sobre el monte Ebal. Dice, el texto masorético es neutral con respecto al lugar de adoración. En lugar de estar inclinado hacia el punto de vista de los judíos, que en este caso sería Jerusalén, el lugar electo, ¿no? Todo judío pues desearía que todo sea en Jerusalén. Dice, pero sin embargo dice, según lo que defienden en este caso la línea del texto masorético, dice, ellos se muestran de forma neutral. Ellos hubieran podido decir en Jerusalén, pero sin embargo, según ellos han respetado y no intervinieron en este caso en el texto como para hacer que el texto esté más de parte de Jerusalén. Y bien, dice, por otro lado, el texto samaritano se inclina específicamente hacia el monte, sí, de acuerdo a la opinión de los samaritanos. Y es ahí pues donde se puede, podemos nosotros también entender, ¿no?, lo que dice en el Nuevo Testamento cuando la samaritana habla con el Mesías, y dentro de esta conversación dice, ¿cómo así tú me hablas a mí siendo que somos enemigos, ¿no? En este caso, era lo que se entiende, lo que se conoce, ¿no? La historia es que había una enemistad entre los judíos y los samaritanos, y según este relato dice pues que a ella le sorprende mucho que él le hable siendo que son enemigos. Y pues cuando él empieza a interactuar con ella, ella le pregunta, ¿no? Después de escucharlo, ella le pregunta, ¿dónde debemos adorar? Porque los samaritanos dicen que es en el monte Gerizim, ella es una samaritana. Sin embargo, dice, los judíos dicen que es en el monte Ebal. Entonces, ahí Yeshua responde que ni en este monte ni en el otro, sino que el Padre está buscando a verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y verdad. Entonces, ya conocemos de antemano que al menos en el siglo I había esta enemistad entre los samaritanos y los judíos, donde, según los samaritanos, pues, el, el, el monte que había sido elegido por el Creador para la adoración era el monte Gerizim, y no el monte Ebal como lo sugiere en este caso, digamos que en ese tiempo, como lo habían sugerido los de la casa de Judá, los de Judea, y como también se puede mencionar en el texto masorético.